Vamos entrando ya en clima de campaña electoral, falta un mes y medio para la definición de las candidaturas y es siempre interesante hablar con alguien que tiene mucha trayectoria y que ha sido muchas veces candidato a presidente. Lo será también este año. Está con nosotros Jorge Altamira. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo te va? ¿Qué Buenas tal? noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Bienvenido. Gabriel? Gracias por ¿Qué tal, venir. Noelia? ¿Cómo va? Arranco con esa pregunta, no sé si ya lo tenés definido. ¿Política Obrera te va a llevar como candidato a presidente? ¿Pueden poner a otro dirigente en ese Hicimos un lugar? congreso donde decidimos toda la presentación electoral, pero también decidimos hacer una sesión especial para discutir los candidatos porque queremos que haya una discusión muy amplia sobre las candidaturas. Te explico el método. Nosotros creemos que estamos ante una situación de crisis gravísima y que por lo tanto en la campaña electoral la presencia barrial, la presencia en puerta de fábrica es absolutamente importante porque hay que movilizar desde abajo. Entonces estamos en una gran campaña para que en el 80% de los municipios de la provincia, para dar un caso, las comunas en la capital, es decir, todos los territorios que son objeto de elección, hay una representación combativa de nuestra parte. En eso hemos puesto la atención, porque, aunque parezca mentira, muchas veces el candidato a presidente se roba el espectáculo, para ponerlo. Y entonces todo el mundo está mirando cómo le va a esto y lo otro, y se olvida de la construcción política que hay que desarrollar, que por las circunstancias estas que estoy describiendo, esta crisis absolutamente fenomenal, es central. ¿Te parece una crisis distinta de otras crisis que hemos tenido en los últimos tiempos? Sí, tiene un rasgo distintivo. A ver si me explico bien. Si vos mirás la actividad económica como tal, Argentina no tendría que estar en crisis. Y además inclusive tiene una cierta lógica porque a nivel internacional no hay recesiones, no ocurre nada grave que afecte la demanda a un país en particular, etc. Entonces esto que pone de manifiesto el peso descomunal y estratégico de la deuda pública. Este es el problema. Para decirte de otra manera, hoy leí en el diario... La única variable que está corrida, digamos, es la deuda. Pero no es una variable que, digamos, se improvisó ahora. No, claro. Se fue acumulando con el tiempo, por lo tanto, es la consecuencia de procesos económicos históricos importantes. Porque, te digo lo siguiente, la deuda es descomunal. El gobierno, o por lo menos las estadísticas, dicen, bueno, 395.000 millones de dólares. Eso es la administración nacional. El conjunto de la deuda pública argentina está arriba de 500.000 millones y no se va a poder pagar. El país está en default y los planes económicos están diseñados para que la población se haga cargo de esta deuda. Por lo tanto, nosotros vamos a una eclosión social que va a superar cualquier cosa que hayamos visto en el 2001. Tu participación en esta elección tiene una característica de política obrera, ¿no? Lo personalizo en vos porque sos el líder de ese espacio. Y es que después de la ruptura del Partido Obrero, bueno, vos estás con otra identidad política o con otro nombre, otra nomenclatura. Y el FIT ha cobrado mucha importancia en los últimos años, viene creciendo electoralmente. ¿Qué diferencia podés marcar ahí que explique que vos no sos parte de esa construcción? Perdóname que te haga una precisión. Sí, todas las que quieras. No, pero lo digo... No lo digo... No, adelante. Lo digo para... Yo sé que cuando lo enuncio, quizás seguramente a vos tengas algo para corregir. No, de ninguna manera. Tiene que ver con esto. En primer lugar, dejar en claro que la identidad política histórica del Partido Obrero es la nuestra. Si vos analizás lo que está ocurriendo, ves una cantidad de improvisaciones en el campo oficial que no tienen nada que ver con nuestra trayectoria política. Nosotros nunca hubiéramos votado una ley aprobada por Netanyahu y Trump a nivel internacional, como hicieron Solano y Bregman en la legislatura. ¿A cuál te referís? Una ley que presentó Felipe Solá como ministro de Relaciones Exteriores, que es un tratado internacional que clasifica lo que es antisemitismo. Y entonces te reglamenta lo que vos podés criticar referido al Estado de Israel. Eso fue aprobado en la legislatura con un solo voto en contra, pero fue aprobado fue votado en una larga sesión
Bueno, eso nunca hubiera ocurrido con nosotros y otras cuestiones fundamentales. El otro aspecto es que el FITU se encuentra, quizás no lo has llegado a observar, se encuentra en una pelea interna de candidaturas ajena a cualquier otra cuestión. Es una guerra civil, a tal punto que hicieron un acto público y tuvieron que armar un protocolo que dijera que no se agredan los unos a los otros. De modo que no, lejos de verlo una dinámica, lo veo de espaldas a una realidad explosiva, porque hoy una fuerza política lo que tiene que discutir es lo siguiente: ¿cómo orientamos a una clase obrera que por la naturaleza misma de la crisis está confundida? Porque una crisis confunde a todo el mundo, ¿no? Hablamos de la clase obrera. La burguesía argentina está confundida. Un día te dicen que van a dinamitar todo y al otro día alguien les advirtió: loco, acá no podés dinamitar nada porque te llevan puestos si vas a dinamitar. Y el tipo se corrige y todo lo demás. Hay una confusión general. ¿Cuál es la tarea de un partido? En la medida en que comprenda lo que ocurre, porque también hay que cuestionar si lo comprende o no lo comprende, aportar a una orientación, no hacer una pelea por candidaturas. Después de 12 años de frente, no han podido superar lo que, digamos, ni siquiera es típico de un partido tradicional, porque como un partido tradicional piensa en función de gobierno, dice, bueno, tengo mis intereses personales, pero no me puedo olvidar que si los pongo al frente delante de todo el electorado, este país no lo gobierno nunca. Con ellos no ocurre una cosa de ese tipo. Entonces creo que tienen una grave crisis de cara a la situación política. Y aprovecho que vos me lo decís esto para que me escuchen. Porque normalmente uno acostumbra ver en la televisión que critican a otro para anotarse puntos a favor. Yo en este caso lo que digo, escuchen lo que les digo, porque lo que están haciendo lo coloca contracorriente de la realidad que estamos viviendo. Y bueno, Gaby, te preguntaba cuál es tu propuesta distintiva de la Bueno, una primera propuesta distintiva que la quiero señalar primero porque es la primera oportunidad que tengo, es que nosotros en nuestro Congreso aprobamos plantear una reivindicación, una propuesta. Si nosotros ganamos las elecciones, convocamos una asamblea constituyente al otro día. Esto es una propuesta concreta. ¿Qué modificarías de la Constitución? No, ahí está. Y en nuestra concepción, la constituyente no puede ser un organismo que se pone a redactar artículos y cosas. Tiene que ser un organismo de poder. Por lo tanto, lo primero que hace es declarar en comisión todos los poderes del Estado y actuar no solamente como poder constitucional en el sentido de una constitución, sino como poder efectivo del país. De manera que si la constituyente aprueba que un salario mínimo tiene que ser igual al costo de la canasta familiar, ese salario mínimo es igual al costo de la canasta familiar a partir del lunes. Y no cuando lo reglamente una ley de un parlamento que cuando diablo se convocará y tendrá reuniones de comisiones y le joderán la vida a todo el mundo hasta sacar una cosa tan elemental. Entonces, reivindicaciones fundamentales de los trabajadores estén plasmadas ahí. Y otra reivindicación, que en este caso tiene, digamos, un aspecto particular. Una constituyente que declara usurera la deuda que agobia un país y condena a 40%, 50% de trabajadores a la pobreza, es irrefutable. No te la pueden cuestionar en ningún estrado. No digo que no lo van a hacer, pero vamos con las espaldas anchas a encarar una nueva etapa histórica frente a una situación de quiebra. Difícil porque el Congreso de la Nación aprobó el acuerdo con el fondo validando esa deuda tomada por Mauricio Macri. Claro, eso hay que desconocerlo. Por eso, en cierto modo, la convocatoria de una asamblea constituyente significa la disolución del Parlamento, porque todas las funciones parlamentarias, regulares y constitucionales quedan en la constituyente. Y también tocó el problema del Poder Judicial. La corruptela del Poder Judicial con el Poder Judicial, las camarillas y clanes que mueven jueces, fiscales, proyectos, etcétera, es una vergüenza nacional. Y todo el mundo se llena con lo de la seguridad jurídica. No hay ninguna, y mucho menos para un trabajador. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, a través de una constituyente de estas características, vamos a establecer que
lo que hoy se llama Poder Judicial sea un servicio de justicia con jueces y fiscales elegidos por el pueblo. Jorge, ¿qué edad tenés? 81. 81. Sí. ¿Y estás en política hace cuántos años? Toda la vida. Toda la vida. ¿Cómo vivís esta etapa de tu vida? ¿Con nostalgia, con entusiasmo por lo que viene? Mira, es interesante, nunca me preguntás algo singular, porque Es que sos un protagonista de la política argentina. No, entiendo, pero desde que tenemos memoria. Claro. Pero tengo que hablar de lo que pienso, de lo que vivo y todo lo más, cosas que no, habitualmente no discutimos. No discutimos. Mira, la maduración es un factor de riqueza impresionante. Porque la amplitud con que uno puede empezar a apreciar los fenómenos, que eres una cosa, te envuelve, te emociona. Y eso te da una manija paramilitar que no sé si la tenía en otros años. El mecanismo, la motivación es completamente, digamos, diferente en un cierto sentido. Está el ímpetu de la juventud, arraso con todo, voy, corro, hago y todo lo demás. Pero el dinamismo que introduce una comprensión más amplia, una visión crítica del pasado, los actores, por ejemplo, una responsabilidad con el país y la clase obrera. Es decir... ¿Eso te mueve hoy? Sí, me mueve. Yo no quiero que esta clase obrera sufra las consecuencias de lo que va a ser la explosión social de lo que quieren hacer, un default para pagar la deuda, llevar la inflación al diablo. No puedo menos que citarte acá a Remes Lennikov. Remes Lennikov publicó un libro, lo comenté el otro día, que se llama 115 días. Sí. ¿Y por qué lo difunde? Lo difunde para que los políticos de hoy se animen a hacer lo que él hizo, diciendo, viejo, en 115 días lo arreglás. Nosotros hemos emitido como animales para rescatar bancos, hemos secuestrado depósitos y ahorros, hemos cagado a los trabajadores, la gente se nos levantó, se ocuparon fábricas, se armaron fábricas recuperadas, etcétera, pero en el día 115, una vez que los hemos limpiado a todos, no, nunca más. Duplicamos la pobreza. Duplicamos la pobreza y todo. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, vos fíjate, con esa perspectiva, la responsabilidad de militar, de luchar, de, digamos, exponer ante ustedes como vehículo que son de la opinión pública en la televisión, estas conclusiones. Es absolutamente fundamental. El estallido social que ves en el futuro inmediato, ¿cuándo llegaría? Bueno, en primer lugar, yo estoy en contra de los estallidos sociales. Quiero decir... Lo ideal sería que no suceda. No solo que lo ideal es que no suceda, que tampoco va a suceder. Porque como se demostró en 2001, lo que empezó con un saqueo aquí y otro saqueo allá, se transformó en una rebelión popular. ¿A qué obedece eso? A que la clase trabajadora de Argentina, y me refiero también parte de la clase media, no está colgada de un pincel, tiene una historia. Este país tiene una larga historia, forjada, que ha forjado una conciencia a través del tiempo. Entonces rápidamente se agrupa, se organiza para intervenir con un determinado sentido. Eso ya no es un estallido, eso es una rebelión popular. Ahora, en este momento nosotros consideramos absolutamente vital que por un reclamo como el aumento salarial y de las jubilaciones fijo de 150.000 pesos, porque la situación es absolutamente intolerable, haya una huelga general. Y nos encontramos con una CGT que es la columna vertebral, como decía Perón, pero es la columna vertebral del FMI. El sujeto de la clase trabajadora hoy es bastante también distinto al que era hace algunas décadas. Hoy tenemos a más del 40% de los trabajadores trabajando en negro. Estas nuevas aplicaciones de envío que hacen que aparezcan trabajadores que antes no estaban, como los deliveries. ¿Qué pensás sobre ese nuevo actor? Mira, ya se ha recorrido un periodo con este nuevo tipo de trabajo en todos los países. Y las huelgas de los sectores de delivery, de los trabajadores de Amazon, de los guionistas, ahora empezó una huelga tremenda en Hollywood, etcétera, confirma que el tema de la huelga, el tema de detener la producción capitalista, por tus reivindicaciones, por tu vida,
sigue siendo el arma de los trabajadores. Porque acá también quiero señalar el problema de tu vida. El que lleva cosas, arriesga, no gana nada, no tiene seguros, es uno de los más explotados. No tiene casco incluso. El hecho No de tiene que, casco. que sean monotributistas, que hasta algunos se puedan sentir como hasta trabajadores con más libertades de horarios, emprendedores, eso hace más difícil que se organicen, que pidan por sus derechos. Bueno, no, es un esfuerzo. Mira, quiero decirte lo siguiente, cuando el movimiento obrero comenzó, ese fue el periodo más difícil. No había tradición de organización. Los obreros pensaban que a ellos les iba mal porque los patrones traían máquinas. Y entonces empezaron a romper máquinas, hasta que empezaron a entender que el problema no era la máquina, sino el sistema social que usaba esas máquinas. Ahora estamos en una etapa mucho, digamos, obviamente más avanzada que eso, pero hay una comprensión histórica. Nunca miremos la realidad en términos instantáneos. En una ocasión, en una manifestación, que fuera bastante aguerrida, me interrumpió una radio de Mendoza. Y entonces yo agarré el celular y contestaba mientras estaba la manifestación. Había bastante aguerrida, con lucha y todo lo demás. Y me acuerdo de esta entrevista porque le dije lo contentísimo que estaba. Ver que los jóvenes de hoy, los de mediana edad de hoy, etcétera, tienen la misma método, la misma característica, el mismo empuje que cuando yo por primera vez participé en la lucha de la laica y la libre, es decir, la defensa de la educación laica contra la educación clerical. Claro. Vos te das cuenta, unís todos los anillos de tu historia. Yo en ese sentido soy un gran, no sé, la palabra no es adecuada, por reivindicador no me gusta, bueno, de la defensa de las nacionales, de lo que tenemos la clase nuestra ha ido elaborando como trayectoria desde el tatarabuelo anarquista, de ahí en adelante. Inclusive ahora que hay huelgas en Francia, yo reconozco en las huelgas en Francia la tradición de los obreros franceses. No sabés lo que me emociona ver eso, porque quiere decir que es una fuerza histórica, está plasmada en la realidad del país, va a mover ese país y es la que va a decidir el futuro. Jorge, muchísimas gracias por venir esta noche. Gracias. Un placer conversar. Gabriel, gracias Noelia. Gracias.